Kabullenemiyorsun değil mi duygularını? Sen değil miydin bu evlilik kağıt üstünde kalacak diye anlatan? Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydi? Cihan beni görmeseydi gidecek miydi? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué pasará cuando Kaya y Nare descubran el secreto entre Cian y Sadakat? ¿Kaya renunciará a Zerrin? ¿Por qué se reúne con Naresain? ¿Podrán Kaya y Nare guardar este secreto? ¿Se enterará Ekmel de que Boran es su hijo y Deniz es su nieto? ¿Alia aprenderá este gran secreto? ¿Qué hará Cian para evitar que Alia descubra el secreto? ¿Qué pasará entre Mine y Cian? ¿La crisis de celos de Will Mine enojará a Cian? ¿Por qué Alia está indecisa sobre si ir o no? Si Deniz no hubiera visto a Cian en el aeropuerto y corrido hacia él llamándolo tío, ¿Alia habría ido? Si Cian Alia quisiera irse, intentaría detenerla. ¿Alia y Cian confesarán su interés mutuo? ¿La señora Sadakat comenzará a suavizar su actitud hacia Alia? ¿Podrá Ekmel escapar del hospital? ¿Se revelará que Demir ayudó a Ekmel? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Alia y Cian se quieran más y se enamoren, confiésalo pronto y vivan un matrimonio muy feliz. Si quieres que el miedo de Sadakat a Ekmel termine con la muerte de Ekmel, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Cian se da cuenta de que no puede calmar a Kaya y Nare, su madre Sadakat lo convencerá de que necesita contarles esta verdad. Cuando él y la señora Sadakat les digan esta verdad a Kaya y Nare, ambos quedarán sorprendidos. Ambos estarán enojados y tratarán de encontrarle sentido. Cian los convencerá de mantener la calma y no desobedecerlo. Cuando la señora Sadakat les pregunte si seguirán amando a esa niña y a ese niño después de lo que han aprendido, ambos tendrán dificultades para responder. Kaya estará aún más enojada que Nare y llamará a Zerrin y le dirá que esta relación ha terminado. Zerrin estará muy triste y llorará cuando pierda al hombre que ama debido al pecado de su padre. Su consuelo será su hermano mayor Sain, quien tuvo que soportar el mismo dolor. Sain ha aceptado que tienen que mantenerse alejados de Nare, pero todavía se aman mucho. Si supieran lo que hizo su padre, pensarían que Nare y Kaya tenían razón en su actitud. Ella se reunirá con Sain en Nare y le dirá que es imposible que estén juntos por más tiempo y que no quiere verlo por aquí, y tratará de alejarlo de Mardin para que su hermano y hermana no lo abandonen. Convertirse en asesinos. Como Sain no conoce la situación, no querrá que se desperdicie por culpa de su padre. Las palabras de Nare herirán tanto a Sain que podría abandonar Mardin con su familia sin mirar atrás. Después de esta conversación, Nare estará muy molesta y llorará, pero lo soportará porque quiere que el hombre que ama viva aunque esté lejos de ella. Nare y Kaya intentarán apoyar a su hermano mayor Cian en este asunto y dejarlo solo, y tratarán de mantener este secreto que descubrieron con confidencialidad. Por ahora, Ekmel solo buscará la manera de evitar la muerte y no regresar a prisión, sin saber que Boran es su propio hijo. Si descubre que Deniz es su nieta, no querrá dejarla en manos de la familia Albora. Si se produjera una situación así, podría desembocar en un apocalipsis. Aunque Alia no quiere entregarle su hijo a nadie, Cian la apoyará y hará todo lo que esté a su alcance para protegerlos a ambos. Cuando Alia, Nare y Kaya de repente se calman y están de acuerdo con Cian en todo, Cian comprenderá que también han descubierto lo que ha estado ocultando. Una vez que entienda esto, comenzará a presionar primero a Cian y luego a Nare. Pero no aprenderá nada de ninguno de ellos. A menos que aprenda, Cian tendrá que lidiar con los trucos en los que cae porque piensa que es un extraño. Cian mantendrá constantemente a Alia alejada de las conversaciones sobre este tema y realizará investigaciones sobre este tema a puertas secretas para que ella no se entere. Como Alia no es un personaje que se rendirá hasta resolver este secreto, Cian intentará resolver el problema lo antes posible. Cuando Mine descubre que Alia no se fue, una vez más entrará en modo celoso y tratará de exigirle una explicación a Cian. Él te preguntará por qué le impediste salir y te dirá que no estabas sola con él. A medida que Mine sigue hablando, comienza a sobrepasar sus límites y comienza a enfadar a Cian. Cian se enfadará mucho con Alia, diciéndole que no está sola y que esto no es asunto de Mine, y que nunca debería acudir a él. Sobre este tema otra vez.
Después de escuchar esto, Mine puede darse cuenta de que realmente ha perdido a Cian y se deprime, volviéndose más peligrosa. Intentará acercarse a Alia y planificar cómo separarla de Cian. Alia corre al aeropuerto y pasa por el control de pasaportes, y desde allí duda si ir o no. Esta vacilación debe deberse a que Cian es una buena persona. Ella no podrá irse por culpa de Cian, quien poco a poco está empezando a llegar a lo más profundo del corazón de Alia. Cuando piensa en lo que hizo por él y su hijo Denise, se da cuenta de que Cian realmente los valora y se preocupa por ellos. Incluso si Denise no hubiera corrido hacia Cian y lo hubiera abrazado como tío, Alia no habría podido ir por las razones que he enumerado. Aunque advirtió a los hombres del mundo que no interfirieran hasta el último momento, su corazón no le permitió ir y creo que los habría llamado en el momento en que decidieron ir. Por supuesto, al ver a Cian, Denise evitó todo esto. Cian y Alia no se harán ni responderán estas preguntas el uno al otro. En realidad, Cian le dice lentamente a Alia que son muy valiosos para él y que está feliz porque los hace felices. Alia también revisa las cosas de Cian para aprender más sobre él, y lo que encuentra muestra signos de celos. Pero ninguno de los dos dirá que está enamorado el uno del otro todavía. No tendrán prisa por esto, a menos que Cian se vea obligado a abrir su corazón debido a una situación relacionada con el problema de Ekmel. Aunque la señora Sadakat es extremadamente hostil hacia Alia, comenzará a suavizarse y a preocuparse por la felicidad de su hijo cuando vea el interés de Cian en ella. Por supuesto, en lugar de mostrar inmediatamente un buen comportamiento hacia Alia, intentará no decir mucho sobre sus acciones y deseos. Alia puede notar esto y demostrar que está abierta a mantener la calma y llegar a acuerdos. Al menos lo hará para que Cian no se enoje. Ekmel puede escapar del hospital, pedirá ayuda obligando a su hijo Sain a unirse a ella en esta fuga. Sain podría querer llevarse a su padre de aquí y establecerse en una ciudad lejos de los Alboras. Pero al mismo tiempo, justo cuando está tratando de escapar, podría atraer la atención de los guardias de seguridad que esperan en su puerta y podría ser atrapado y enviado de regreso a prisión. Si regresa a prisión, Cian contratará a un hombre para que lo mate allí mismo. De hecho, querrá vengarse por lo que le hizo pasar a su madre. Si atrapan a Ekmel, también podrá delatar a la persona que lo ayudó y delatar a Demir. Por supuesto, si sus planes salen bien y no lo atrapan, solo se revelará que Demir lo ayudó si las imágenes de la cámara son filtradas por los hombres que lo ayudan en el hospital. El plan de Demir es poner a Cian en una situación difícil, sacarlo del liderazgo de la tribu y tomar su lugar, es por eso que se pone del lado de quien está en su contra y constantemente quiere cavar un hoyo en su espalda. Entonces, ¿crees que se revelará el secreto de Lady Sadakat? Después de descubrir el secreto, Kaya hará algo loco y tratará de matar a Ekmel en el hospital. ¿Alia descubrirá lo que Cian está ocultando? ¿Comenzará la historia de amor entre Alia y Cian? ¿Ekmel será asesinado por la policía mientras escapa? ¿Sain y Nare renunciarán a su amor? Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.